Muy buenas a todos. Muchos de vosotros me preguntan sobre los artefactos, dónde los consigo, cómo los subo, muchas preguntas. Pues en este vídeo os lo voy a dejar todo clarísimo, no vais a tener ninguna duda más. Primero vamos a ver dónde toca cada artefacto, cómo es cada artefacto para ir a farmear directamente el que queráis. No vais a tener dudas sobre esto. Antes de enseñaros dónde se farmea cada uno, me gustaría deciros que lo podéis farmear a cualquier nivel en plan 60 para arriba, especialmente los que se farmean en el territorio nuevo, en las tierras salvajes y líceas. Luego, para equiparlo, pues necesitas ser nivel 65. Upgradearlo o para tenerlo ya definitivamente listo, pues necesitas un par de materiales que ya los expliqué en uno de los vídeos del crafteo. Y gente, obviamente os voy a poner el vídeo con capítulos, así que mirad los capítulos por los artefactos que os interesan. Vamos. Como veis, gente, tengo aquí, os he hecho estas fotos para los artefactos de Dungeons, o mejor dicho, mutadas M1. Aquí os lo he puesto bien claro para que no piense la gente que tocan solamente en Dungeons. Por ejemplo, Bebe Sangre toca en Piedra Estelar, M1. Freya Francisca toca en Génesis M1, todos tocan en M1, ¿vale? Que no hagáis dungeon normal, modo historia y penséis que os va a tocar, no os va a tocar, o bueno, o eso han dicho. Pero básicamente os he dejado aquí los ítems para que lo veáis cuál os interesa para saber en qué mutada farmearlo, ¿vale? Hay unos de Piedra Estelar, Génesis, Forja, Profundidades, Tempestad, Lázaros, Dinastía, Eneada y el último, Barnacles. En cada dungeon toca uno menos la dungeon nueva. En Open World, gente, hay varios. Hay como 7 o 8, ¿vale? Así que os lo he dividido en dos fotos. Como veis aquí, voces en mundo abierto. Os he dejado los artefactos aquí con el drop, en plan el nombre del bicho que os lo suelta, del mob que os lo suelta. Y aquí abajo os he dejado hasta el sitio para que sepáis directamente dónde está. Por ejemplo, para dejarlo claro, Jean Headwrap, este de la cabeza, que es una cabeza media, toca en todos los mobs que son nivel 62. En plan tú y tu suerte. Todo en el territorio nuevo. Estamos hablando solamente de tierras ilíceas, ¿vale? En plan puedes estar farmeando X mob que es nivel 62 para arriba, 65 y te va a tocar el artefacto. No tiene ningún mob específico. El luego Peso Pluma toca solamente en Nermur. Nermur es el pájaro ese que no para de respawnear, que está aquí abajo, en cresta fúngica, ¿vale? Y luego tenemos el Rapier, que toca en este, Dios mío, qué nombre más largo, pero básicamente está aquí en la isla esta. Y luego tenemos los guantes medios, tocan en dos sitios diferentes, en plan dos mobs diferentes os lo pueden soltar. Este aquí, del Olimpo, o Olimpio, no sé cómo se llama. Y justamente aquí abajo donde hay un sitio que es como una almeja, yo qué sé, pero bueno, os lo he dejado aquí bien claro. ¿Vale? Ahora pasamos a el resto que toca en mundo abierto. Este es el segundo, ¿vale? El segundo es la manopla del vacío, toca, te lo suelta el puruto este. El puruto está en la isla esta. Como habéis visto el primera foto del mundo abierto, había uno que te suelta aquí mismo. En verdad es el mismo sitio, pero está solamente un paseíto para adelante, ¿vale? Están casi en la misma zona. Así que si os interesan los dos, lo podéis farmear en el mismo sitio. Esto por la manopla del vacío. Y luego el látigo o el mangual. El mangual este lo suelta el Vanash. El Vanash está justamente al lado de la dungeon nueva. Como veis, la dungeon está aquí y el Vanash está aquí, respawne aquí. Y luego el mosquete, pues lo suelta justamente aquí abajo del puesto remoto que está por encima de la dungeon. Como veis, aquí sale un trocito de la dungeon nueva. Y aquí está obviamente muy claro. Y luego el tercero, como veis, ni hace falta mover mi cámara porque solamente del nombre vais a saber dónde toca. Como veis aquí, de Scorpion. Toca en Brimstone Sand. ¿Sabéis el escorpión de Brimstone Sand que spawnea solamente durante las noches? Pues allí donde toca. Y como veis aquí os he dejado obviamente los nombres de cada boss para saberlos directamente o solamente para tenerlos en cuenta, nada más. Ahora pasamos, gente, al PvP Track. En el PvP Track tocan muchos artefactos también, así que vamos a verlos.
Aquí, gente, tenéis todos los artefactos del PvP Track. Lo he dejado aquí un poco flojito de color porque ya sabemos que todos tocan en el mismo sitio. Y obviamente depende del nivel. Hay unos que tocan a nivel 20, hay unos que tocan a nivel 100, pero básicamente todos entran en el PvP Track. En otro sitio no lo vais a conseguir. Si matáis a una persona en el PvP no lo vais a conseguir. Se consigue solamente en el PvP Track. Y estos son todos. Estos pantalones a mí me gustan muchísimo, aunque los han nerfeado bastante en comparación con el PTR. Básicamente son 6 ítems en total, ¿vale? El pantalón pesado, el escudo, pecho medio, el espadón y la cabeza heavy, y obviamente el amuleto este que estaba roto, estaba bugueado, no que estaba roto, que salía una interrogaciones. Pues lo han arreglado y se suelta en el PvP. Hay una cosa que me gustaría comentar, que muchos de vosotros me dicen el artefacto del arco, el artefacto del báculo de vida. Gente, no se sabe nada. He buscado por todos lados, no hay ningún sitio que dicen que van a meter un artefacto de arco, ni que existe un artefacto de arco o de báculo de vida. Todos los artefactos que existen en el juego son los que os estoy enseñando en las fotos. En otro sitio no hay. Y gente, recordad que todas estas fotos que os he hecho las voy a dejar en el Discord mío como siempre. Igualmente os voy a dejar el link en la caja de descripción para la gente que no está ya en el Discord. Y allí en un foro os lo voy a dejar todo, un foro de artefactos. Ahora pasamos al resto de artefactos porque hay más, ¿vale? Y caen en sitios diferentes, así que vamos a verlos. Esto es el resto de los artefactos. En total son 29, en total con todo, mundo abierto, PvP, mutadas, todo. Son 29 artefactos. El primero os he puesto MQ, que es Main Quest, ¿vale? O Main Story Quest. Esto cuando acabéis la historia de Tierras Salvajes os toca, ¿vale? Al final os toca, así que todo el mundo lo puede conseguir. Luego el siguiente, toca en el pase. Cuando subáis el pase gratuito al nivel 100, os sueltan este. El tercero, que es el casco del mago, lo sueltan las grilletas grandes, en plan grilletas de nivel 25 y tal, no os va a tocar. Toca solamente en grilletas grandes, en los cofres. La hacha lo mismo. La sueltan en grilletas. Los zapatos estos ligeros los sueltan en el pase gratuito, obviamente a nivel 20, así que todo el mundo lo puede conseguir fácil. Y gente, estos son todos los artefactos, ¿vale? Como habéis visto, gente, hay muchos tipos de artefactos, hay diferentes sitios donde farmearlos. Igualmente, si uno os ha quedado claro o queréis ver las fotos más, como he dicho antes, os lo voy a dejar en el Discord para que lo veáis así tranquilamente y que vayáis farmeando vuestros artefactos. Igualmente, gente, el farmeo de los artefactos lo hacemos en directo con la gente que está en Abaton. Por ejemplo, dicen que necesito el casco del mago, pues vamos 20 personas o 40 personas, lo que sea, y lo farmeamos hasta que lo consiga todo el mundo. Si lo queréis ver, pues ya sabéis, estoy en Twitch casi cada día, desde las 6 de la tarde hasta las 12, hasta que el cuerpo aguante, así que echadme un vistazo si queréis. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría que me digáis cuántos artefactos tenéis ya en este momento, ya, cuántos artefactos tenéis en vuestros almacenes. Y también, si queréis, dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de cómo subir los artefactos, cómo hacer las misiones del artefacto para tenerlo ya preparado y usarlo directamente. Si no estáis suscritos, pues ya es el momento, gente. Venga, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!